¿Qué pasa, chicos y chicas? Muy buenas. Hoy estoy contento, muy contento. Hoy es mi cumpleaños, ¿vale? Mi cumpleaños. Sí. Hoy es mi cumpleaños. No sé cuándo vais a ver este vídeo, porque ya sabéis que luego lo tengo que editar y demás. Pero lo primero que he hecho nada más levantarme de la cama ha sido: voy a coger la moto para celebrar un día más de la vida, de los hobbies, de la familia, de todo, ¿vale? Pero lo primero que he hecho, como os digo, en cuanto me he levantado de la cama, es coger la moto. Ya me he estado dando una vuelta por ahí, la he gozado. Y ahora, por supuesto, me apetecía compartir con todos vosotros, los que me seguís en el canal, sobre todo, este día, esta ruta, entre comillas. Ya os digo que la ruta ya la he hecho, pero bueno. Y deciros que, bueno, pues que al final estamos aquí, un día más, un año más. Y ya son, chicos, 50 tacos. Sí, 50 años. Y bueno, contento de poder contarlo, porque bueno, por desgracia, mucha gente, muchas personas no han podido llegar a 50 años, y es una pena por muchas circunstancias de la vida. Ya sabéis, nadie estamos seguros de nada, cada día es un regalo, como se suele decir, para otros no, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que luego la vida te da muchos palos por todos los lados, ya sabéis. Pero hay que seguir, y vendrán cosas buenas, chicos. Hacerme caso, vendrán cosas buenas. A lo malo hay que apartarlo, lo malo siempre va a estar ahí, eso es inevitable, siempre, a todos nos van a pasar cosas malas, vamos a tener problemas, vamos a tener días chungos, siempre, eso es inevitable. Pero pensar que luego siempre hay cosas buenas, siempre. Y muchas veces las cosas buenas también hay que buscarlas, ¿vale? No, a veces las cosas buenas o las cosas que te gratifican, a veces no podemos esperar a que lleguen, hay que hacer cosas para que lleguen, ¿vale? Entonces, mucha gente a veces está esperando pues es como que, joder, a ver si me toca la lotería, y me hago un caprichito, o me quito la hipoteca, o hago un viaje, ya me entendéis, ¿no? Y está estupendo, la ilusión no hay que perderla, pero claro, para que te toque la lotería tienes que jugar, ¿vale? Esto está claro, mucho o poco, pero tienes que jugar a algo, ¿vale? Pues en la vida es lo mismo. Mucha gente está esperando muchas veces que le pasen cosas buenas en la vida, y sentado en el sofá no te van a pasar cosas buenas normalmente, ¿vale? Entonces hay que intentar, si algo te hace feliz, luchar por ello, ¿vale? Luchar por ello, por eso que crees que te va a hacer feliz, pues intentar luchar por ello, de la forma que sea, material, buscar una persona, 1000 cosas, ¿vale? Tienes que ir a por ello, ¿vale? No te tienes que quedar en casa frustrado ahí, llorando, de mala leche. Hay que intentar ser positivo y pensar que siempre hay algo que te va a hacer feliz, seguro, estoy seguro. Estamos subiendo de Igueldo, ¿vale? Estamos subiendo de Igueldo. De San Sebastián, perdón, Igueldo, esas son las zonas. Hoy tenemos el día triste, como me imagino que las cámaras nos estarán cogiendo, tanto la 360 como la GoPro del casco. Y bueno, pues cuando vamos por aquí con buen tiempo es una belleza, porque se ve todo el mar perfectamente. Allí está el ratón de Guetaria, que a lo mejor no lo vais a ver desde cámara, que tanto me gusta. Y bueno, el mar prácticamente no se ve porque está muy nublado, pero bueno, la zona es espectacular. Y nada, coincido que estaba por esa zona y digo, bueno, pues nada, grabamos un vídeo por aquí. Y os quería decir eso, que sigo vivo, 50 años, chicos, 50 años, y se va notando ya, se va notando que los cuerpos no van siendo igual. Esto es así, ¿vale? Todo el mundo te lo dice, mucha gente te lo dice. Ya verás a partir de los 40, 50, que no sé qué. Bueno, lo de la vista ya lo tengo más que superado. A partir de los 40, 40 y algo, ya la presbicia, no sé cómo se llama eso, la vista cansada que se le dice, que digamos que se te va quedando el ojo cristalino, duro, y el enfoque ya no... Esto me estaré identificando con muchos, si queréis me lo dejéis en comentarios, lo de que vas a leer o vas a ver la pantalla de la moto y dices, cago en la... Dios, si no veo la otra, si no veo lo pequeño. Yo tengo problemas con lo pequeño, ¿vale? Uso gafas para leer
y para cosas concretas uso gafas. Ahora, por ejemplo, vamos en moto y voy perfectamente, veo todo muy bien, veo genial, gracias a Dios. Pero para lo pequeño ya, pues necesito unas gafas, como muchos de los mortales, evidentemente. Y esto nos pasa a partir de los 40 años. Hay gente que antes y hay gente que después, pero es algo muy típico que te empieza a pasar la vista, que yo digo, ya no enfocas y dices, joder. Y luego, pues eso, molestias, ya sabéis, molestias de cosas. De los huesos, me duele aquí, me duele allá. Yo, la verdad que no quiero hablar muy alto, pero no soy una persona de así de enfermedades, ¿sabes? De catarros grandes ni cosas raras. O sea, de momento no he tenido esos problemas, pero ahora sí que noto, ya según voy cogiendo años, pues dolencias me duele aquí, la rodilla, me duele la planta del pie, ahora ando con una molestia aquí en el pie también abajo, que si es un espolón, que si no sé qué, cuando piso a veces me duele, otras veces no, y cosas que antes no me pasaban, me están pasando. Y claro, lo que hablamos, pues son 50 años. Me dice un amigo, joder, ya has jodido media vida. Esta mañana, hablando con un amigo así, me ha felicitado por WhatsApp, porque era pronto, iba a trabajar y me ha mandado un WhatsApp, joder, ya has jodido media vida. Y yo me echaba a reír, como diciendo, ojalá, os lo prometo, ojalá hayas jodido media vida. Claro, si analizas no se pregunta, si analizas lo que me ha dicho mi amigo, esa palabra que me ha dicho, ya has jodido media vida, dices, coño, me quedan 50 tacos más para vivir. ¿Lo entendéis? Claro, y dices, joder, pues que te cagas. Si ya has jodido media vida, otros 50 años más de vida. Pero por desgracia, chicos, sabemos que esto no es así. Yo por lo menos lo tengo claro. ¿Que puedes vivir 100 años? Uf, madre mía. Pero lo que os digo siempre en muchos vídeos, y es una pena que os diga esto, pero la vida va pasando. Cada día es un día menos, vamos descontando el reloj. Me da igual que YouTube me retire este vídeo o que me lo penalice, pero es una putada que la vida se nos vaya yendo, tío. Y sí, y la gente te dice, es el ciclo de la vida, es el ciclo de la vida, es el ciclo de la vida. Y cuando eres joven, no pienses en estas cosas del ciclo de la vida. La verdad que yo, cuando eres joven no piensas en que te va quedando menos, o que te duele aquí, o que te duele allá, porque estás bien. No piensas. Pero yo cuando llegas a una edad, y yo relativamente soy joven, uno que esté viendo este vídeo con 70 años, a lo mejor dirá, joder, ya me gustaría tener 50 años, ya me entendéis, ¿no? Pero según vamos haciendo años, pues te van saliendo, entre comillas, esos miedos, esas preocupaciones de, hostias, Dios, me voy haciendo mayor, ahora no esto, ahora no otro. Y eso es así. Esto no lo podemos esconder, aunque lo quieras esconder, es la realidad. Es la realidad. Cuando eres joven, todo es maravilloso, normalmente. Y no pienses en estas cosas que ahora, pues, sí piensas, que dices, hostias, ya... Y ya te digo, esta mañana me ha hecho reflexionar este comentario de este amigo que me decía, joder, ya has jodido media vida. Y en serio, que dices, pues sí, he jodido media vida. O sea que voy a vivir hasta los 100. Bueno, no me importaría vivir hasta los 100, pero con salud, sin depender de nadie. Prácticamente esto es imposible, ¿vale? Es así, es triste. Pero sería un puntazo, Ahora ya sabéis que cada vez se vive más, y es verdad. Esto es así, cada vez se vive más. Antiguamente, pues bueno, pero ahora la verdad que cada vez oyen más casos de gente que vive más tiempo. Otros dirán que no, pero bueno, esto ya es más discutible. Pero... pues sí, esto es como una película que vi hace años yo, americana, no sé cómo se titulaba, El tiempo, que iban con un reloj y iban a una fábrica. No sé cómo se llama, si alguno si quiere que me lo deje. Voy despacio porque está el suelo bastante mojado y aquí es muy sombrío, aquí no pega el sol y encima ha llovido, son las primeras gotas, en algún vídeo ya os lo he dicho. Cuando llueve así un poquito, la grasilla que va soltando los coches, aceite, valvulinas, gasoil, empieza a flotar un poco. Y aquí te puedes pegar un susto padre. Vamos despacio por eso, porque yo lo digo. Si estaría lloviendo cántaros, iría más alegre, porque con la lluvia, ya os he dicho que cuando llueve mucho nos limpia bien la carretera. Pero ahora está una película justo mojado
y luego os digo, te puedes ir al suelo, ¿vale? Entonces vamos a ir despacito por aquí. Una película americana, como os decía, que era de... tenían en el brazo, no sé, que alguno me lo deje en comentarios si os acordáis, ahora no me acuerdo cómo es esa película. A mí la he visto 3 o 4 veces, es una película que me ha gustado mucho y me sigue gustando. La vi hace unos años y no me acuerdo cómo se llama. La gente, es algo del tiempo, lleva aquí en fluorescente, en verde fosforito, un reloj grabado dentro de la piel, y van mirando, hacen así y tienen un tiempo, y según van trabajando, a lo mejor pues trabajan en una fábrica, no sé qué, les van dando dinero, o sea, les pasan horas de tiempo o años, ¿no? Les van pasando tiempo. ¿Trabajas tanto? Pues te paso tanto tiempo de vida. Entonces los trabajadores, pues eso, van trabajando y van con tiempo. Luego también pues hay mucha delincuencia, entre comillas, hay muchas muertes en esa película, porque la gente se roba el tiempo entre ellos, ¿vale? Se matan a uno y le quitan el tiempo, se ponen brazo contra brazo, así, tac, y se quitan el tiempo. Es una película que si no la habéis visto os la recomiendo, pero no me acuerdo del título, insisto. Es una película que está súper bien, os lo prometo, me encanta esa película, porque es entre comillas, algo que todos quisiéramos tener, yo por lo menos, que pudiéramos tener tiempo siempre para vivir, y en la vida lo que no tenemos es tiempo. Tenemos el momento, tenemos los años, pero no tenemos esa fiabilidad. Pero imaginaos que pudiéramos tener tiempo que lo podríamos recargar, que diríamos, venga, pues voy a vivir hasta los 200 años y recargaríamos. Sería un puntazo. Pues esa película refleja eso, ¿vale? Y lo que no tenemos nosotros también es el tiempo, ¿no? O sea, mucha gente famosa suelen decirlo además, que lo tienen todo en la vida, tienen yates, tienen fortunas, tienen mucho dinero, tienen todo entre comillas, pero lo que no se puede comprar con nada del mundo es el tiempo. Y es la verdad, la puta verdad. No podemos comprar el tiempo. Tenemos un tiempo limitado, unos más, otros menos, y es lo que hay. Ya sé que es un vídeo un poco penoso, aunque os he dicho esta mañana que estaba contento, pero ya me he ido metiendo en otro berenjenal, que muchos me vais a decir, joder, y estoy contento, os lo prometo, pero cuando me pongo a hablar de esos temas, me voy de una cosa a otra, pero que al final es una realidad. Lo que os estoy contando es una realidad, no es algo que yo me estoy inventando, ¿vale? Esto lo sabéis todos. Entonces, tenemos que aprovechar ese tiempo que muchos no tenemos o no tendremos, porque nunca se sabe. Y siempre lo digo, yo me he levantado de la cama y lo primero que ha sido es coger mi hobby, mi moto, porque de momento puedo cogerla. Llegará un momento en que no podré coger la moto o otras cosas, pero intentar, esto ya sé que es un clásico decirlo, vivir la vida lo mejor que podáis, al máximo, porque esto es verdad que estamos de paso. Y lo que no hagas en vida, luego ya no sabremos lo que habrá más allá. No sabremos si habrá algo más, no habrá algo más. Eso ya va en cada persona. Yo sí que creo en esas cosas. Algunos me vais a llamar locos. Y he tenido muchas experiencias de este tipo. Ya sabéis que una vez lo conté en un vídeo. He tenido experiencias paranormales. Y no me da vergüenza decirlo. Me pasan cosas de vez en cuando, cositas, ya lo conté en algún vídeo. Me han pasado muchas cosas y algunas me ha pasado algo puntual. Y muchas veces pues dices, joder, depende de quién se lo vas a contar, piensa que estás loco. Bueno, yo sé las cosas que me han pasado y están ahí, son personales, las he contado a mi mujer, las he contado, sí, a alguien personal. Pero a vosotros también os conté una experiencia que me pasó también con mi madre hace años cuando murió. Y son cosas que están ahí y yo esas me las llevo a la tumba. Por eso os digo que hay algo más fuera después de la muerte o de que muramos. Yo creo que sí. Pero lo que os digo, esto ya va en cada persona. Entonces tenéis que verlo, cada uno. Yo ahí no me voy a meter ya en rollos de si tú crees o no crees o te han pasado cositas como a mí. A mí me han pasado muchas cosas y si me siguen pasando, que seguramente que sí, pues no me importa, son como señales que te mandan en ocasiones, y mientras no sean cosas chungas, he de decir que alguna vez me ha pasado algo
y he pasado algo de miedo, entre comillas, no de terror, pero de asustarte, decir, hostia, no voy a generalizar, no voy a puntualizar cosas que me han pasado ahora, porque no es el vídeo para ello, pero alguna vez me ha pasado y luego lo he podido demostrar con mi mujer, eso que me ha pasado. Una vez me pasó 3 veces, se lo conté, me volvió a pasar y por tercera vez me pasó junto a ella y flipó, ella flipó. Entonces, bueno, por eso te digo que hay cosas que están ahí, o sea, que después de que nos vayamos de aquí, yo sé que va a haber cosas buenas. Entonces, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Hemos entrado aquí en playa de... Ahora estamos en Orio. Aquí a veces me hago un lío entre Zaragoza y Orio. Y por ahí acabaremos el vídeo. Y nada, disfrutar al máximo de todo, chicos, porque ya sabéis que esto es así, lo que os acabo de contar. Siento, a muchos les habrá ocasionado un trauma este vídeo, pues bueno, espero que no haya sido así. Simplemente he hablado de la realidad, he hablado que hoy he hecho 50 años y me apetecía compartirlo con vosotros. Yo ahora en un rato me voy con la familia, vamos a ir a comer, vamos a ir a celebrarlo. Este vídeo, lo que os digo, lo veréis más adelante. Pero lo que os acabo de contar es así, chicos, es así. Muchos me diréis que sí, que me dais la razón. Otros a lo mejor decís que estoy loco. Pues bueno, pues eso ya lo que os digo. Yo siempre digo, todo lo que sea con respeto y educación, no me importa que comentéis. Lo que no sea con respeto y educación, pues se eliminará ese comentario o a ese usuario del canal, ¿vale? Así que nada. Espero que, bueno, no os he dicho, soy, porque alguno me lo va a preguntar, soy de 1972, mi fecha de nacimiento, y soy del 16 de octubre, ¿vale? A lo mejor algún usuario, algún suscriptor, o alguien que ve este vídeo, porque a veces pasa, también es nacido en esta fecha, aunque no sea el año, pues bueno, pues desde aquí le mando también un fuerte saludo. Siempre os mando saludos a todos, pero en este caso, si seríais del 16 de octubre, pues un fuerte abrazo también para vosotros. Y si sois de 1972, porque siempre decimos lo mismo, los que somos de ese año, este es un clásico, esto es un clásico decirlo. La mejor cosecha, la del año... Yo, por ejemplo, podría decir ahora, la mejor cosecha es la de 1972. Claro, yo todo orgulloso, como es mi año cuando nací, ¿no? Pues, pero me hace gracia, a veces la gente, la mejor cosecha es tal, o ves en una camiseta que la gente se imprime, ¿no? La mejor cosecha, el mejor año, y es de respetar. Cada uno tiene que estar contento de cuándo ha nacido, de cuándo es su cumpleaños, por supuesto. Luego otra cosa es que no te guste el nombre que te pusieron cuando naciste, que eso también, eso pasa, ¿vale? Que a lo mejor te han puesto un nombre tal y no te gusta, pues bueno, ya sabéis que gracias a Dios o gracias a no sé quién, pues eso se puede cambiar, ¿vale? Mirad aquí estos patitos y aquí ya vamos a acabar el vídeo. Eso se puede cambiar. Al final los nombres, puedes hacerte, no sé cómo se hace el papeleo y te cambias el nombre. Pero de cuándo has nacido, pues creo que no se puede cambiar, ¿vale? Eso ya va en tu identidad personal. Y lo que os digo, pues al final, pues cada uno, pues en su año es, para mí, yo nací en ese año y es lo que hay, no hay otra cosa, es ese año. Y pues, a lo mejor alguno me pregunta, ¿en qué año has nacido? 1972, chicos, sí. Yo hice la mili también. Yo hice la mili como tú. Otro dirá, no, pues yo no hice la mili. Yo sí la hice. Y bajo mi punto de vista, eso es una mierda, pinchar un palo que no vale para nada. Nos quitaron un año de vida, bajo mi punto de vista. Hay gente que hizo más mili, pero para mí me quitaron un año de vida que no vale para nada. Y si a mí ahora me mandarían a la guerra, a disparar como están mandando por ahí a, no sé dónde, en esos países, ¿sabéis? En Rusia o en Ucrania, que les obligan a ir, ya os digo yo que yo no cojo un arma. Y a mí la arma me da mucho miedo, me da muchos respetos. A mí me pones una moto que vaya a 200 o 300 y voy. A mí me dicen que cojo una escopeta y yo soy un cagao. Si oigo tiros, aunque estén cazando allí, yo me voy para allí. Me da mucho miedo y respeto. Yo, ¿qué es que os diga? Yo la mili hice porque me obligaron. Y nos tendrían que gratificar de alguna manera, ¿eh? Ese año de vida que nos hicieron hacer, que nos quitaron de vida, porque para mí eso fue un año que nos quitaron de vida, obligado. No sabéis la suerte que tenéis los que no habéis hecho la mili, que os habéis librado de esa... Eso sí que era una dictadura pura y dura, ¿vale? Que en aquellos años yo fui cuarto del 91, en el mes 4 del año 91 hice la mili, en Marina, me tocó en Marina, en Ferrol. Luego vine aquí a San Sebastián y pero me tocó en Marina y bueno, eso es un horror.
que te obliguen a... Nos tendría que gratificar. Sí que he oído alguna vez que eso luego costaba para la... Si alguno que si quiere que me lo deje en comentarios, que eso luego costaba para la jubilación, no sé qué, ojalá. Que ese año que nos obligaron de mili no lo quitarían. Si alguno no sabe este dato, que me lo ponga en comentarios, porque lo agradecería mucho. Que nos quitarían ese año para el tema de jubilación y demás. Estaría bien, que nos compensaran de alguna manera, porque ya os digo yo que, bajo mi punto de vista, a mí me quitaron un año de vida y no me valió para nada, ¿vale? Así que nada, después de este vídeo chapa para algunos, para otros no, me despido de todos vosotros. Me quería compartir mi día de cumpleaños, y qué mejor sitio que, pues eso, estar en la costa, donde me gusta. Yo siempre tenéis que ir a los sitios que más os llenan. A mí me llena esto, esto es mi vida, y ojalá cuando me vaya de este mundo, pues me vaya en lo que me gusta. Y si me tengo que ir de este mundo en la moto, me iré en la moto. Antes que irme a lo mejor en una cama enchufado ahí a 50 cables, prefiero irme en mi moto, feliz de la vida, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero bueno, no quiero dar pena, ni mucho menos. Espero que sigáis todos y todas muy bien, os lo digo en serio. Yo voy a intentar celebrar mi cumpleaños lo mejor que pueda, junto a mi familia, evidentemente, con mis hijos, con mi mujer. Y nada, es así. Hay que seguir, la vida hay que seguir, y os lo digo de verdad, ¿eh? Intentar ser positivos todo lo que podáis. Ya sé que muchas veces no es fácil, pero hay que intentar ser positivos, y si la vida os da un palo, vosotros le tenéis que dar 4 más, se os tenéis que devolver, ¿eh? Hacerme caso, que es así. Sé que cuesta, pero hay que intentar, ser positivos. A lo malo sacarle lo bueno, como sea, de la forma que sea. Sé que es difícil decirlo, insisto, pero hay que sacarle a lo malo, sacarle lo bueno de alguna manera, ¿eh? Te da un palo, pues tú le metes 4 y ya está, y seguir. Que esto que tenemos aquí, pues lo tenemos un tiempo limitado en nuestra vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.